El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que el comprobante fiscal digital por Internet, el CFDI o factura 4.0, recuerde que entrará en vigor después del 31 de marzo de 2023. Esta decisión fue con la finalidad de que las personas físicas y también las personas morales puedan contar con el nombre, razón o denominación social, el código postal, que de hecho le han estado pidiendo en los últimos meses, hacer esta actualización de datos, el código postal del domicilio fiscal y el uso del comprobante que exigen las disposiciones fiscales para la emisión. Le han estado pidiendo ahí como este comprobante o documento fiscal para actualización de los datos, para que pueda seguir usted facturando y prepararnos para esto. Se dio un plazo y se amplió para marzo. Pero bueno, como parte de este cierre ya y prepararnos también desde que entre el año, con todo lo necesario para el tema fiscal, saludo al vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, José Fidel Ramírez. Vicepresidente, muy buenos días. Muy buenos días, Karina. Gusto de saludarle. Con ustedes. Mire, existen algunas confusiones, aunque, este llamado o esta extensión se dio a conocer ya meses atrás. Algunas personas dicen, bueno, ¿y cómo me preparo para empezar este año de la manera o de la mejor manera, hablando fiscalmente? ¿Y qué tengo que hacer? Pero la fecha es hasta 31 de marzo del próximo año. Comentando con respecto a qué se ha prorrogado y que va a entrar en vigor ya el día 1 de enero, próximo domingo prácticamente ya. El CFDI, como bien comentas, ha tenido, ya está vigente la versión 4.0 desde el 1 de enero de este año. En convivencia o en opción seguir utilizando la que veníamos utilizando el año pasado, que es la versión 3.3. Sí. Entonces teníamos esa opción de estar trabajando con las dos indistintamente. Era elección del emisor, ¿no? De quien factura. A partir del 1 de enero, el CFDI, en términos generales, el 4.0 es el que está vigente. La versión 3.3 se va a utilizar hasta el 31 de marzo únicamente para el complemento de nómina, es decir, los recibos de nómina van a seguir saliendo como hasta actualmente los tenemos, sin ser obligatoria la versión 4.0. Ajá. Pero lo que tiene que ver con facturación normal, tiene que ser forzoso 4.0. A partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, si estamos facturando a través de la página del SAT, cuando quieran hacer una factura, la única que va a aparecer es la versión 4.0, ¿sí? Que es una factura. Si estás trabajando con proveedores que te ayudan a facturar, sí, que tienen sistemas y todo lo demás, pues tienes que comunicarte con ellos si es que no lo han hecho ya ellos mismos, diciéndote que pues a partir de enero las operaciones se van a requerir un datos adicionales, ¿no? A los que actualmente tenemos en la versión 3.3. Sí. Y entonces lo único prorrogado que tenemos hasta el 31 de marzo es la versión de la nómina, lo que tiene que ver con la nómina. Que lo hacen propiamente el que te emplea o tu patrón o las áreas correspondientes administrativas. El mismo patrón, exactamente. Y tenemos todavía hasta el 30 de junio todavía la carta aporte, que también es obligatorio ya emitirla actualmente. Esta carta aporte se puede seguir emitiendo con errores sin ser sancionados, ¿no? Que es lo que ha tenido la carta aporte en este año. En este año ese documento que tienes que acompañarle a las mercancías que se transportan por carreteras federales en México, necesitan esa carta aporte. Entonces esa también va a tener una prórroga. Pero digamos que lo único prorrogado van a ser al 31 de marzo la emisión de versión 3.3 y 4.0 de la nómina, y la carta aporte que se sigue emitiendo, que si la emites con errores no te van a multar. Entonces es lo único prorrogado, por decirlo de alguna manera. Pero lo que tiene que ver con facturación, lo que tiene que ver con CFDIs de egresos, como son las notas de crédito, las de descuento, las de devoluciones, todas esas ya vienen con 4.0 a partir del domingo. Sí, muchos pequeños y medianos
emprendedores o empresarios se estaban preparando también, bueno, para esto. ¿Cómo ve el panorama? Porque cuando se da este anuncio por parte de la autoridad, bueno, se generó como mucha polémica, incluso como confusión, había incertidumbre, y de pronto queríamos ir a facturar y nos pedían hasta en los empleos, aunque ya se daba este aviso, nos pedían ¿cómo se llama? Esta constancia, esta como cédula fiscal, y la teníamos que sacar, y luego las largas filas que se hicieron allá en el SAT, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá personas que a lo mejor ni siquiera cuentan con esta cédula todavía. ¿Cuáles son las recomendaciones para estar pues en tiempo y forma con todo lo que requiere o lo que requerimos en materia pues fiscal? Sí, mire, la verdad es que es importante siempre que todos estemos tomando actualizaciones, ¿no? Cursos de actualizaciones. En el Colegio de Contadores pues tenemos, aparte de diplomados fiscales, también cursos que van a ir enfocados en esto. De hecho, el día 12 de enero ya tenemos uno que va a hablar sobre reforma, sobre estas miscelánea fiscal, ¿no? Que trae una serie de reglas de qué es lo que debemos hacer, pero principalmente siempre estar pendientes de lo que el mismo SAT está publicando. El SAT nos está publicando este tipo de actualizaciones o de comentarios que nos deben llevar a la inquietud de ir a buscar, ir a preguntar un poco más sobre esto. ¿Por qué? Porque finalmente son obligaciones fiscales, ¿no? Sí. O sea, no es una obligación del contador, del contribuyente, es del contribuyente. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que cumplirlo y tenemos que buscar también la orientación actualizada para que este tipo de situaciones, porque si no lo hacemos correctamente tiene sanciones, ¿no? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, ¿cuál es mi castigo ante la falla o el no estar al tanto de lo que viene? Siempre van a ser sanciones económicas de entrada, ¿no? Entonces, sí es importante estar, digamos, en la jugada, todo el mundo en el aspecto fiscal, siempre actualizados y siempre atentos de lo que debemos hacer. Casi todas este tipo de actualizaciones o tipo de cumplimiento de obligaciones que van a tener que vienen en materia del CFDI son electrónicas, ¿no? Tus soluciones todas van a ser electrónicas, es decir, forzosamente vas a necesitar o un sistema, ya sea que lo hagas a través de la página del SAT o ya sea que lo hagas a través de un proveedor certificador. Entonces, finalmente todos deben de estar pues al día y saber cuál es la versión correcta que debes de usar para cada cosa que vas a realizar. El panorama que comenta sobre la posibilidad de estar otra vez tener que ir al SAT como trabajadores para pedir nuestra constancia sigue estando latente. O sea, por esa razón entendemos que la autoridad dijo, nómina, síguete conversión 3 hasta marzo. El 31 de marzo a poder tener algún tipo de adecuación de alguna procedimiento más simplificado para poder tener los datos de la emisión del recibo de nómina electrónica. Sí, del empleado, pues, o empleada. Es para que tengas el dato del empleado, porque si el dato del empleado está incorrecto, no podemos timbrar eso, no podemos generar la nómina correctamente. Habrá personas que pues tienen la posibilidad de tener un contador o contadora, pero yo estoy pensando ahorita en aquellos radioescuchas o personas que tienen un pequeño, que son pequeños o medianos empresarios y que a lo mejor todavía no están listos o llevan la contabilidad, pues, que muchas personas ellos mismos, ¿no? Y no están actualizados o no tienen ni idea o quieren estar, pues, bien ante el SAT, pero, pues, las cuestiones económicas y con todo esto no da para pagar un contador o para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Hay alguna asesoría gratuita o tiene costo si se acercan ahí con ustedes? No, propiamente en el colegio un buró de asesores, ¿no? Lo que sí tenemos son ofrecimiento de cursos constantemente en varias áreas, ¿no? Fiscal es una de ellas, pero también tenemos en normatividad financiera, auditoría y todo lo que tiene que ver con la contaduría pública. Y los precios son de los más adecuados en el mercado. Quien sí tiene una asesoría, un área de orientación y que es gratuita, que es orientación al contribuyente, puede ser el mismo servicio de administración tributaria, que tiene un área de orientación, y también la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, PRODECON.
son las dos que te pueden, digamos, te pueden dar una orientación, más propiamente el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Ahí, como te digo, el problema de esas áreas de orientación del SAT es que a veces están muy llenas, ¿no? Por todos los trámites que se tienen que hacer. Entonces, hay que acudir temprano para poder ser atendido, pero sí hay esa orientación gratuita, ¿no? Si tiene un contribuyente pequeño, vamos a decir, que tenga una capacidad económica baja y que diga, no puede a lo mejor tener una asesoría profesional y particular, puede acudir a este Servicio de Administración Tributaria a tener esa orientación, pero también ha dado orientación a los contribuyentes y esas son de manera gratuita. Sí, por acá me dice, bueno, sí aplica para todos los regímenes. ¿Qué pasa con el régimen RIF? Dice esta persona, ese radio escucha. Es aplicable para todos los regímenes, como correctamente lo comenta ahí. Su pregunta es acertada, ¿no? O sea, es decir, todos RIF, o sea, régimen de incorporación fiscal, o RECICO, régimen simplificado de confianza, personas físicas, personas morales, todos tendríamos que utilizar la versión 4.0. Nada más aclarar hasta marzo. El régimen que te corresponde, ¿no? Claro. Y sí, nóminas podríamos seguir como actualmente la hemos estado emitiendo con la versión 3.3 hasta el 31 de marzo. Todas las demás facturaciones 4.0. Vicepresidente, es muy común que vimos en algunos establecimientos que en los que ya facturábamos, no sé, cuando al momento de cargar gasolina, al momento de ir a algún establecimiento, incluso en algunos supers donde te ponían que debían de actualizarse los datos y todavía permanecen ahí en algunos supers o establecimientos comerciales estas leyendas de que pase el área de facturación o administrativa para actualizar datos si ya facturaban ahí, e inclusive líneas telefónicas que te están mandando el mensaje antes del cierre de año, favor de actualizar sus datos, etcétera. Así es. ¿Cuál es el paso a seguir para las personas que no han hecho y se tiene que hacer con cada establecimiento con el que se factura o volver a dar los datos? Porque muchas personas ya a lo mejor estábamos dadas de altas y facturábamos normal y de pronto pues no te van a facturar porque no están actualizados tus datos. De hecho, sí va a ser una necesidad el que tengamos que actualizar ciertos datos. Actualmente, con la versión 3.3, el único dato requerido para poder facturar es el Registro Federal de Contribuyentes. Con la versión 4.0 es el Registro Federal de Contribuyentes, el nombre, razón o denominación de manera correcta. Completo. Es el código postal del domicilio fiscal, independientemente de donde esté, ¿no? Porque hay personas que dicen que tengo un domicilio fiscal de México, pues no importa, o sea, ese código postal asignado a ese domicilio fiscal es el dato requerido, y por último, el régimen fiscal en que tributamos. Entonces, esos 4 datos son los obligatorios. ¿Tengo yo que dar una constancia obligadamente a mi emisor de facturas, o sea, a quien me va a facturar? La verdad es que no. Ha resultado en exceso, ¿no? ¿Verdad que sí? O sea, lo hemos platicado incluso con el SAT y nos dicen que no nos las deben de exigir, pero al momento que vas al establecimiento te dice que entonces no te factura y es ahí donde tenemos el problema. Ahí el detalle importante sí es que sí debe de conocer a alguien que va a solicitar una factura y que le están pidiendo forzosamente la constancia. Si yo conozco todos esos 4 datos que yo te comento y se los doy y se puede facturar, yo no necesito revisar ninguna constancia, ¿sí? La problemática con el trabajador es que a veces no conoce cuál era su domicilio fiscal o algo por el estilo. Sí, eso me queda claro. Y entonces ahí sí tienes que acudir al SAT para preguntar a ver cuál es el dato correcto, ¿sí? Y que te dan la constancia. Pero yo no tengo que estar pidiendo la constancia. Yo pido 4 datos para facturar. ¿Y qué hacemos si nos los pide el establecimiento y nos los obliga a partir del 1 de enero? Y no te quieren facturar. Puedes acudir al Servicio de Administración Tributaria a poner una denuncia por una mala práctica en la emisión del comprobante fiscal digital por Internet. O sea, es decir, a la autoridad, oye, fui a tal lugar, le di los 4 datos que se requieren, los datos obligatorios, pero me dice que si no le doy la constancia, no puede facturarme. ¿Qué problema va a tener este emisor? Que la autoridad va a ir a sancionarlo, porque en ninguna parte dice que la constancia la tienes que mostrar. Tienes que tomar 4 datos de tu constancia, estoy de acuerdo,
O sea, yo tengo mi constancia y yo le mando esos 4 datos por correo, en una tarjetita, en un screenshot, como gustes. O sea, pero yo te digo, estos son mis 4 datos para facturar. Dice, si no me das la constancia, no te facturo. Esa es una mala práctica. Ok, es mala práctica. Eso le podemos decir, estás teniendo una mala práctica, no tengo obligación y tú sí tienes obligación de darme mi factura con los datos que yo te estoy dando. Sí me parece importante porque a mí me ha pasado en muchas cosas y en muchos establecimientos y creo que a muchos nos va a empezar otra vez a suceder entrando el año, porque ya es obligatoria la facturación de esta manera, la 4.0. Entonces quería dejarlo claro para poder... Hay que dejarlo claro, eso sí es muy importante. Ok, quería yo dejarlo claro para poder exigir y bueno, que el establecimiento haga lo propio, porque es como más facilito para ellos, pero es un trabajo que pueden hacer directamente o corroborar datos con el SAT o actualizarlos ellos directamente con el SAT. Mira, la verdad es que cuando tú das los 4 datos, si están correctos, el CFDI se va a ir, o sea, se va a timbrar. Sí. ¿Qué pasaría si tú me das 4 datos, yo te tengo que facturar, me das esos 4 datos, y en alguno de los campos, cuando quiero timbrar, cuando quiero sellar ese comprobante, me dice error en el campo código postal? Eso significa que me diste un código postal incorrecto, ¿sí? Entonces te digo, pues no te puedo facturar porque me está saliendo este error. Entonces tú verifica ese dato y dame cuál es el correcto, porque mucha gente toma el código postal del comprobante del teléfono o del comprobante de la energía eléctrica, y a veces tienen errores, no coinciden con el que está en el SAT. Entonces hay que verificar el dato que tengo yo en el SAT, dárselo, y créeme que si están correctos tal como está en tu constancia, no vas a tener ningún problema. El CFDI pasa, el CFDI se timbra, ¿sí? Y si hubiera algún error, te manifiesta todo sistema, el SAT y cualquier otro te dice error en el campo, nombre, código postal, régimen fiscal, y ya sabes cuál es el dato que está erróneo. Entonces le dices a la persona, mira, pues aquí está, pues voy en pantallazo, me dice que tienes error en este campo y no te puedo facturar. Esa sería una justificación para el emisor, ¿no? Para quien factura, pero exigir forzosamente o negar la factura porque no te di la constancia es un error y puede llevar a una sanción muy cara para el emisor. La factura, la multa mínima por una factura no emitida, sin justificación, te puede llevar a una multa de casi 15,000 pesos. Bueno, pues pongámoslos bien abusadas al momento de exigir ahí nuestra factura. Me queda muy claro y me parece súper bien que nos deje tan clara esta información, porque bueno, nos enfrentaremos a esto seguramente y muy constantemente a partir del 1 de enero. Vicepresidente, muchísimas gracias. Ojalá que volvamos a coincidir y por supuesto entrando el año retomar este tema con muchísimo gusto. Es un gusto haber estado con ustedes. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias. José Fidel Ramírez, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Ojo, con este tema de facturación.